abogados y consultores. Lucas, Damián Juárez, todo el equipo aquí de Huevos Revueltos, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día, Damián, ¿cómo andan ustedes? Buen día, el equipo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo podemos pintar esta nueva radiografía de la Argentina con Cristina con arresto domiciliario? ¿Cómo se termina de acomodar el peronismo, si es que se está acomodando o no? Y cómo también reacciona ante esta noticia el gobierno, ¿no? El gobierno nacional. Hoy leía en algún diario a la mañana que por primera vez el mileísmo, que ha tenido tantos éxitos a partir de las redes sociales, que le ha ganado, entre comillas, Cristina a Milei desde que asumió Milei por primera vez, ¿no? Y eso es un medidor obviamente de las redes, pero habla de la centralidad, obviamente, que tuvo la expresidenta, obviamente por un motivo duro para ella y obviamente la confirmación de su condena por parte de la Corte y su consiguiente arresto domiciliario, pero la centralidad política la tiene, Lucas. Sí, confirmo ese dato de parte nuestra, hicimos el mismo ejercicio, venimos siguiendo y monitoreando la conversación pública digital. La figura de Cristina Kirchner logró superar en menciones en la conversación digital a Javier Milei por primera vez desde que Milei es presidente, con lo cual habla de que claramente el centro de la atención pública, por lo menos en el ámbito digital, que se ha transformado en un ámbito relevante de la conversación pública, bueno, Cristina ha ocupado el centro de la escena. Es una novedad innegable del escenario político que una actora relevante como Cristina Kirchner quede afectada objetivamente en su capacidad de intervención en la escena, porque naturalmente la prisión, aún siendo domiciliaria, la condiciona, sobre todo porque la condiciona en el principal recurso que tenía Cristina para intervenir en la escena, que era protagonizar la oferta electoral, o protagonizar la oferta electoral del peronismo, ¿no? Así que yo diría, en estos 4 días, 5 días que vamos desde que se efectivizó el hecho, tenemos dos novedades que son indiscutibles. La afectación objetiva de Cristina de intervenir en la escena y la decisión de Cristina de seguir interviniendo en la escena. Porque tanto el miércoles como ayer tuvimos 2 actos, es cierto, en la Ciudad de Buenos Aires, pero 2 actos políticos con Cristina Kirchner hablándole a la militancia, lo cual habla, y creo que Cristina no había ahorrado gestos en este sentido, de que tiene intenciones de seguir interviniendo. Lo que nos resta saber, bueno, con qué capacidad, con qué nivel de efectividad podrá Cristina seguir siendo una protagonista de un peronismo que le ofreció gestos de solidaridad, de la boca para afuera, te diría casi todo el peronismo, con los pies un sector bastante importante del peronismo, porque la manifestación del miércoles pasado no ofreció una foto completa del peronismo, y lo que nos resta saber es, bueno, con qué protagonismo va a seguir liderando Cristina Kirchner, digamos, la forma de vinculación que el peronismo tiene con la sociedad en términos de no solo canalizar las demandas, sino ofrecerles respuestas, soluciones. Bueno, eso el tiempo seguramente lo dirá, ¿no? Lucas, y el jefe del peronismo, ¿no? Porque obviamente otra especulación que dominó toda la semana es quién es el heredero, la heredera de Cristina. Cristina, bueno, si tiene centralidad, puede ser, tiene menciones mediáticas, puede ser, obviamente por este episodio de su arresto domiciliario. Ahora, ¿qué pasa con el futuro del peronismo? Y nos hacíamos 1000 preguntas, ¿no?, que vos te habrás hecho en la semana. Toda esta situación de la confirmación de la condena a Cristina y su arresto. El peronismo va a tener más votos, surgen nuevos liderazgos, el que iba a votar el peronismo lo va a votar igual, no le importa nada, resta votos, suma votos, capitaliza a alguien este voto, el gobierno nacional, esta alianza que hay entre el gobierno y el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Se mueve algo el tablero electoral con esta situación o todo está como hace un mes, digamos? Bueno, muchos interrogantes, vamos por partes. Pero bueno, es uno solo al final del día, ¿no? Sí, claro. Y el interrogante es, ¿qué pasa si esto mueve o no el tablero político? Sí, a ver, yo diría, esto ocurre en un contexto, no ocurre en el aire, no está aislado ni desconectado de lo que veníamos viendo
en la escena política. ¿En qué contexto ocurre? Ocurre en un contexto del peronismo sumergido en una crisis de reputación, de prestigio, innegable, sale derrotado de la elección presidencial después de una mala gestión, con sus principales dirigentes también sumergidos en una crisis de reputación. La composición de imagen de los dirigentes del peronismo muestran diferenciales negativos muy altos. Y ocurre en un contexto en donde el peronismo estaba además sumergido en disputas internas como no las había tenido en los últimos años. Con lo cual, ya era discutible de por sí antes del fallo decir que Cristina lideraba el peronismo. Está claro que Cristina había logrado transformarse en la presidenta del Partido Justicialista, lo buscó un poco en el marco de su estrategia de defensa judicial, de abrazar al peronismo para que el peronismo sienta que la agresión judicial sobre Cristina Kirchner, a propósito de sus causas, era una agresión hacia el peronismo, ¿no? Lo que Cristina siempre quiso transmitir, que esto era una persecución política. En parte lo logró porque el peronismo reaccionó, impulsando o facilitando ese encuadre, ¿no? Acá hay una agresión hacia el peronismo, eso fue lo que se transmitió en la marcha del miércoles. Con lo cual, ya de por sí no había un liderazgo nítido. Si entendemos al liderazgo como la capacidad de alguien de generar, acciones en los demás a partir de su propia voluntad. Hoy Cristina no estaba liderando al peronismo en ese sentido. Ahora, la pregunta quizás interesante para hacerse es, bueno, ¿y esta situación de Cristina va a ayudar a resolver ese conflicto interno entre quien claramente era la líder indiscutible del pasado del peronismo, porque Cristina Kirchner fue claramente un liderazgo indiscutible en el pasado, por lo menos en los últimos 20 años, y quien aspiraba a ser el liderazgo emergente del futuro, que era Axel Kicillof? Esa crisis, una crisis muy profunda entre esas dos figuras, que claramente cuando llega el fallo estaba, sin resolución. Bueno, habrá que ver ahora si esto vino a resolver esa crisis o a complejizarla. Cuando uno mira la reacción de los protagonistas, no solo de ellos dos, sino de los que lo rodean, del peronismo, y mira lo que se está discutiendo, en lo inmediato, da la sensación que la situación de Cristina vino a complejizar esa relación, porque creo que Cristina va a querer seguir teniendo intervención, o una intervención decisiva en la formulación de la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires. Creo que Kicillof está queriendo tener una intervención decisiva también él en la formulación de la oferta electoral, sobre todo en la elección del 7 de septiembre, con lo cual yo te diría, el indicador para saber cómo está esta relación, que tiene que ver con todo lo que preguntás del peronismo, con el nivel de competitividad del peronismo, si el peronismo encara un proceso de renovación, si el peronismo encara un proceso de reformulación de su identidad frente a la sociedad, si el peronismo puede ganar competitividad reconquistando o reconciliándose con una porción importante de la sociedad. Todo eso está supeditado a esta pelea entre estas dos figuras claramente destacadas dentro del universo del peronismo, y que va a tener un elemento, una evidencia incontrastable de si se está resolviendo o no, que es, primero, si hay formulación de la oferta acordada en la provincia de Buenos Aires, y cómo queda conformada esa oferta. Vamos a poner un ejemplo. En la tercera sección electoral, ¿va a ser Máximo Kirchner quien lidere la oferta electoral? Simulando claramente una suerte de sucesión, porque Máximo Kirchner termina heredando la candidatura a la cual se había propuesto Cristina Kirchner, o Axel Kicillof va a querer que haya otra cosa distinta, que esté Verónica Magario liderando la oferta electoral y que sea una figura más vinculada a su gestión, a su figura, a su proyecto político de cara a 2027. Bueno, hoy la pelea va ahí, y eso además nos va a agregar, en el momento de la votación, evidencia, un indicativo para saber si el peronismo recupera competitividad con esta situación de Cristina, o sigue sumergido en esa crisis de reputación que, insisto, se viene evidenciando en elecciones provinciales, porque al peronismo no le viene yendo bien en elecciones provinciales, pero además tuvimos el evento 2023 en donde el peronismo, pierde con una figura tan particular como Javier Milei, ¿no? Sin partido, sin experiencia política, y que termina ganándole, exagerando la dimensión de la derrota del peronismo. Sí. Ahí lo nombraste al presidente, iba a la última pregunta, y tiene que ver con, se me ocurrió esta imagen, para poner un poco de gracia a la cosa, un sábado a la mañana,
¿te acordás el dibujito ¿Dónde está Wally? Que había que buscar dentro de muchas figuras a un personaje. ¿Dónde está el gobierno, no? Pareciera que la estrategia es, bueno, que todo el mundo hable de Cristina, pero a lo que voy, y un poco más seriamente, es que el gobierno no está proponiendo, con todo este episodio de Cristina, iniciativa política, ni económica, ni nada, ¿no? Está como flotando. Y la pregunta es esta: ¿cómo está la gente con el gobierno, no? Hoy leíamos una nota, por ejemplo, en La Nación, entre otros comentarios que hacíamos, que es una Argentina rara desde lo económico, donde, por ejemplo, hay movimiento en construcción y autos, o sea, se venden autos y departamentos y no se venden leche y yogur, ¿no? Es una Argentina rara y compleja, donde hay algún tipo de consumo, hay indicadores de viaje al exterior, etcétera, pero hay otro tipo de consumo más básico que no termina de repuntar, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la imagen que el gobierno tenía, que era una imagen muy aceptable del presidente? ¿Esto se está erosionando con esta situación económica así tan rara que hay? Bueno, a ver, no desconozco la situación económica, claramente, es una realidad que se ve por todos lados. Ahora, en términos de opinión pública, en nuestro caso, nosotros vimos un segundo trimestre del 2025 que fue plenamente de recuperación del gobierno. El gobierno había comenzado el 2025 con situaciones que afectaron su composición de imagen, sus niveles de apoyo, particularmente el caso Libra. Abril, mayo, junio, son 3 meses de recuperación, y hoy tenemos al gobierno en nuestros registros en el mismo nivel de apoyo con el que comenzó en enero del 2024, para graficar un poco. ¿Y ese nivel está en torno del 50%? ¿En qué valores, si se puede medir en porcentaje? En nuestro caso es el 46%. Okay. Nosotros no lo tuvimos nunca por encima del 50%. Okay. La aclaración que va del caso en este punto es cierto que a Milei lo votó el 55,7% de los votos, no es el 55,7% de la sociedad. Eso hay que siempre aclararlo, por eso digo, nuestros indicadores que intentan reflejar el 100% de la sociedad, nosotros nunca lo tuvimos por encima del 50%, pero por eso cito esto de en nuestros registros, para tomar la relatividad subjetiva del registro, está en el mismo nivel. Es decir, Milei ha logrado sostener los niveles de apoyo en buena medida porque creo que está ofreciendo algunos resultados en algún aspecto del proceso de ordenamiento económico, o si se quiere, soluciones económicas para la gente, que pueden llevar a la gente a pensar que todavía no hay elementos para frustrar este proceso de cambio que está encarando el gobierno. Es decir, para emitir un juicio definitivo de que el gobierno fracasó en solucionar los problemas económicos. ¿A qué me estoy haciendo referencia? La baja de la inflación, la baja de la pobreza, la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad económica en términos generales. Esos 4 indicadores hacen que muy probablemente, incluso aquellas personas que sienten que no están, que su calidad de vida, su poder adquisitivo no es el mismo desde que comenzó Milei, puedan decir, bueno, voy a seguir esperando. De hecho, hay una característica en los indicadores de opinión pública que se ve mucho mejor al país que a la situación económica personal. Desde que comenzó Milei, esto es un rasgo distintivo de la opinión pública, y se ve mucho mejor el futuro que el presente. Esas 2 características han permanecido estables en el acompañamiento de la opinión pública a todo lo que ha sucedido. ¿Esto significa que esto le garantiza a Milei que va a seguir sosteniendo estos niveles de apoyo? No, claro, hay que mirar esto que vos decís, porque claramente se están viendo situaciones desde el punto de vista del consumo, situaciones desde el punto de vista de la percepción pública de que buena parte de la sociedad cree que no está en las condiciones en las que estaba cuando este proceso de ordenamiento comenzó. Entonces, creo que hoy hay una sociedad más vale aguantando que disfrutando. Y ese aguante tiene que ver con que todavía hay alguna expectativa de que esto pueda ofrecer soluciones definitivas en el futuro, y creo que el gobierno alimenta esa expectativa con algunos resultados. Ahora, no quiero dejar de contestar, digamos, porque efectivamente uno ha visto al gobierno que se ha corrido de la escena estos últimos días, y yo tengo la impresión que el gobierno se ha corrido también un poco estratégicamente, o tácticamente más que estratégicamente, porque creo que ha querido, primero, que Cristina Kirchner tenga un protagonismo en la escena. Cree el gobierno que ese protagonismo lo ayuda al gobierno, y además porque creo que no quería aparecer confrontando con Cristina, validando el encuadre que Cristina quiere facilitar, que es el encuadre de la persecución política.
que sea Cristina Kirchner confrontando contra el Poder Judicial, que sea Cristina Kirchner confrontando contra el fallo. Corrámonos un poco de la escena, que la sociedad vea esto. De hecho, fue llamativo la tranquilidad con la que se llevó adelante el acto del miércoles pasado. El gobierno no ofreció resistencia, no hubo excesos de parte de la fuerza pública para cumplir el protocolo antipiquete. Como si el gobierno le hubiera dicho, bueno, te regalo la escena, porque me sirve que vos seas la dueña de la escena. Es más, yo creo que el gobierno debería ver con buenos ojos que Cristina Kirchner tenga estas condiciones de detención que le permiten, en alguna medida, seguir estando en la escena, porque el gobierno claramente busca una polarización con la figura de Cristina, busca una polarización con el kirchnerismo, necesita que el kirchnerismo siga siendo protagonista. Bueno, veremos si esto le alcanza, porque ya Cristina no va a estar en la oferta, y veremos si esto le permite lo que el gobierno ahora busca decididamente como objetivo político, que es no solo el triunfo en octubre, sino un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Lucas, muchísimas gracias por los comentarios, un saludo y muy buen fin de semana para vos. Gracias, igualmente, un saludo para todos. Pasaba Lucas Romero, bueno, nos dejó pensando, consultor y analista político por Huevos Revueltos. No prometemos un desayuno liviano, pero sí bien revuelto.